Thomas Edward Lawrence, quien es conocido mayormente como Lawrence de Arabia, nació en Tremadoc, Gales, el 16 de agosto del año 1888. Lawrence fue arqueólogo, un escritor británico y además fue oficial británico en la I Guerra Mundial. En dicha guerra jugó un papel importante como un vínculo entre la rebelión árabe contra el dominio otomano. Su padre era Thomas R. T. Chapman, quien era un aristócrata y creció además bajo la influencia dominante de su madre. Thomas Lawrence fue el segundo hijo de los 5 que tuvieron sus padres. En su infancia su familia se trasladó varias veces de hogar, pasaron por Gales, Escocia, Irlanda, Francia y terminando en Oxford, donde por fin allí se acentuaron. De niño iba con su padre y hermanos a visitar castillos y demás sitios arqueológicos. Esto a su vez despertó en él un interés hacia la historia medieval, la arqueología y las cruzadas. Recorrió en su bicicleta los países Libia, Siria, Palestina y algunos puntos más de Mesopotamia. Esto le permitió que conociera mejor tanto los pueblos como la lengua árabe. Conoció a Sheikh Ahmed en el yacimiento de Carchemish, quien era en ese entonces un muchacho de unos 15 años con quien se quedó viviendo. Esto a su vez fue un escándalo para los nativos quienes trabajaban en la excavación. En el año 1914, antes de que estallara la I Guerra Mundial, Thomas Lawrence entró en la Sinai Survey, la cual era una compañía topográfica la cual estaba dirigida por Lord Kitchener. Esto era en realidad una tapadera de los británicos como medio de espionaje, a cuya oficina de El Cairo lo trasladaron al cabo de unos cuantos meses. Allí en El Cairo fue donde se le encomendó una misión que abriría las puertas a la fama que se ganó como leyenda y por la que se ganaría el apodo de Lawrence de Arabia. La misión consistía en ir a la ciudad de Jida. Estando allí debía hacer todo lo posible en convencer al rey Hussein de que debía generalizar la revuelta árabe que se había iniciado producto de sus hijos Faisal y Abdullah contra los turcos. Algo que fue decisivo para el éxito de la misión fue el hecho de que existiese una corriente de simpatía mutua entre él y el emir Faisal, además de la gran y ardua tarea de coordinar de manera precisa a las ariscas tribus beduinas. Cuando Thomas Edward Lawrence fue ascendido a coronel participó en varias operaciones militares árabes. En dichas operaciones resultó herido muchas veces e incluso fue torturado, apresado y vejado por un bey otomano, todo ello sin que su identidad se viera comprometida o revelada. Su misión también consistía en transmitir a los árabes la idea de unidad nacional, mientras que al mismo tiempo estaba apoyando las decisiones del general Edmunda. Dichas decisiones consistían en un ataque a la línea férrea Damasco-Medina y luego la toma del estratégico puerto de Aqaba, la cual debía llevarse a cabo en julio del año 1917. El coche preferido de Lawrence de Arabia es el coche Rolls-Royce blindado, y no era uno cualquiera. Fue a la guerra a bordo del automóvil mejor de todos los tiempos, el Rolls-Royce Armoured Car, en su versión militar del legendario automóvil Silver Ghost, una de las joyas de la corona. Estos Rolls de combate tenían una facilidad de movimiento por la arena del desierto con la misma elegancia y facilidad con que lo hubieran hecho por las suntuosas calles de Londres. Poseía un motor de 6 cilindros y con una potencia de 50 HP, por lo que le permitía alcanzar con facilidad los 90 km/h y con una fiabilidad mecánica asombrosa para esa época y más en las durísimas condiciones del desierto de Arabia. Este magnífico coche tenía una protección de un blindaje de 9 milímetros, con una torreta giratoria armada con una ametralladora Vickers dándole una potencia de fuego increíble. Lawrence empleó en sus misiones de exploración y sabotaje. Tras terminar la guerra, dichos Rolls siguieron en activo hasta finales de 1925. Los Silver Ghost volverían a entrar en combate en 1940, pero esta vez contra las tropas del ejército italiano de Mussolini. Finalmente, y tras varias modernizaciones, los últimos Rolls se jubilaron en 1942. Tras varias modernizaciones, los últimos Rolls fueron reemplazados por el magnífico automóvil 4x4, el legendario Jeep Willys. Cita de Lawrence: un coche Rolls-Royce en el desierto vale más que un diamante. Este magnífico coche, durante el invierno que siguió,
Los árabes y Lawrence mantuvieron las acciones de apoyo. Estas consistían en apoyar el flanco derecho del ejército de Allenby en Palestina hasta el 1 de octubre del año 1918, fecha en la que entraron con el general británico en Damasco. Algún tiempo después Lawrence se dio cuenta que su idea de crear una federación árabe que estuviera ligada al Reino Unido había quedado abortada algunos años antes. Esto era debido al Tratado Sykes-Picot. Dicho tratado permitía a su país ceder a Francia un mandato sobre Siria, además que dicho reparto se confirmó en el Tratado de Paz de Versalles, en cual se firmó en el año 1919. Aunque Lawrence se encontraba muy decepcionado, estuvo de acuerdo en aceptar un cargo en la Oficina de Colonias en el año 1921, como consejero de Winston Churchill. A este tuvo que asesorarlo en varias ocasiones sobre asuntos árabes e incluso lo acompañó en varias ocasiones a Egipto y Palestina. En este nuevo cometido, medió entre judíos y árabes, y no solo eso, al mismo tiempo se encargó de contribuir a la consolidación política de Abdullah, quien era hermano de su amigo Faisal, como el rey de Transjordania. Sin embargo, poco tiempo más tarde Lawrence tomó la decisión de retirarse, y no solo eso, sino que, para sorpresa de muchos, rechazó las condecoraciones que le quería conceder Jorge V. Algo interesante es el hecho de que se alistara en la RAF bajo otro nombre, John M. Ross. Luego de que su identidad fuera descubierta, se alistó en una unidad acorazada de tanques de combate en el año 1923 bajo otro nombre que también era falso. 2 años duró sirviendo como un soldado raso en la India y luego se reintegró nuevamente a la RAF, pero esta vez lo hizo como mecánico. Todas esas vivencias que tuvo en el desierto las recogió o acopló en una edición llamada Los 7 Pilares de la Sabiduría, 1926. Posteriormente la editaron y le colocaron como nuevo nombre La Mina, 1936, además de una recopilación de todas sus cartas. El 13 de mayo del año 1935 Lawrence salió en su motocicleta a la oficina de correos de Bovington para enviar un telegrama. Cuando volvía a Cloughshall tuvo un accidente en la carretera mientras intentaba esquivar a 2 ciclistas y terminó golpeándose la cabeza. Lamentablemente estuvo 6 días en coma en el Hospital Militar de Bovington Camp y luego falleció el 19 de mayo del año 1935. Su funeral se celebró en la tarde del 21 de mayo en una iglesia cercana de Moreton, la cual estaba cerca de Cloughshall. En su funeral asistieron compañeros de armas, amigos, familiares, personalidades políticas, escritores, artistas, soldados tanto del ejército como de la RAF, además de oficiales. Solo Winston Churchill y un número limitado de personas, en los que estaban sus parientes, supieron que el Thomas Shaw que había muerto ese 19 de mayo en ese hospital de Bovington era en verdad el héroe, el legendario Lawrence de Arabia.